cómo predimensionamos, estamos totalmente vinculados con la ciudad europea. Antes que empecemos, la gente quiere dar un mensaje a los chicos. Ya he corregido yo los trabajos prácticos eléctricos. A muchos se consultar, ¿sí? Están calificados, todos aprobados, pero lo que les interesa es el tema de la promoción con otros, se acercan, consultan y vemos cómo se puede hacer para que levanten esos puntitos, arreglan un poquito el trabajo, ¿sí? que después se comunican para el Listo, gracias. Bien, entonces como decía, lo que vamos a ver es cómo hacemos un proyecto de instalaciones legales de manera técnica, por supuesto, domiciliaria, la parte industrial es distinta, y vamos a ver la parte de predimensional. Nosotros, para poder hacer un proyecto y un predimensionado de gas, acá están los elementos que necesitamos, es decir, ustedes tienen que contar con todos esos elementos para poder empezar, digamos, la parte del proyecto y del predimensionado. La presentación de los planos en las áreas de proyecto, normalmente las empresas que realizan gas, tienen normalmente todo lo que es la parte del proyecto de gas domiciliario en las distintas ciudades del país. Es decir, nosotros haciendo un proyecto de gas podemos consultar si el proyecto está correcto, pero básicamente tenemos que partir de un proyecto. Para lo cual se requieren plantas, cortes, no es un corte, son cortes, esquemas o axonométricas de cálculo, que ya vamos a ver, planilla de cálculos con los distintos diámetros de los tramos que componen el trazado, que ya lo van a aprender a hacer, y a su vez, cuando todo esto proyectamos, el trazado de las cañerías se indica en color rojo, las ventilaciones en verde, los equipos que declaramos que vamos a instalar deben indicar su capacidad en kilocalorías por hora, que es lo que nosotros vamos a ofrecer en este caso para el cálculo. Un esquema de cálculo para los diámetros que deben indicarse según las longitudes de cada tramo, que ya lo vamos a ver cómo se hace. Los accesorios que de alguna manera forman parte del proyecto, básicamente son accesorios en T, curvas y demás, que son los límites, o nudos, que son los límites de los tramos, que también forma parte del cálculo. Y en la ejecución del proyecto de la cañería debe tenerse en cuenta que cada artefacto debe tener una llave de paso exclusiva, es decir, no alcanza con la llave general de corte que está en el medidor, que lo vimos en la clase pasada, sino que cada artefacto, ¿se acuerda que dijimos? Tenía que estar como mínimo separada 20 centímetros derecha o izquierda y hacia arriba de los artefactos, o en el caso del calefón hacia abajo, es decir, para salir del área donde está la llama, salir del área donde está el peligro, en este caso, en el manejo de los artefactos de gas. Bueno, eso que ustedes ven ahí forma parte de la normativa, es decir, que tenemos que hacer un checklist, es decir, asistimos todos los elementos para poder empezar el proyecto. ¿Sí? Sigamos. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente es primero un esquema que lógicamente lo podemos hacer con un corte general, para definir ese corte, a dónde va a estar tentativamente, después en función de lo que vamos a ver, ubicado lo que sería el medidor, en aquellos casos en donde haya medidor, ¿sí? Y si no, dónde vamos a ubicar la casilla del gabinete para los cilindros, para lo que es, en este caso, instalaciones de gas envasado. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido en la clase pasada, que a partir de lo que es la línea municipal, 20 centímetros antes de la línea municipal, es la parte que se llama prolongación domiciliaria. A partir de esa prolongación domiciliaria, un tramo anterior que está aproximadamente entre 50 y 60 centímetros, porque generalmente la cañería de gas en general, salvo en avenidas, en bulevares, pero en general en calles, va en vereda, ¿sí? Entonces tenemos dónde está la cañería mayor, es decir, la que hemos visto en la imagen anterior, de a dónde nos vamos a acometer, y a partir de ahí, digamos, ya entramos a lo que es la línea municipal, lo que es la instalación interna. En la instalación interna vamos a ver
todo lo que son los artefactos que nosotros vamos a proyectar. No quiere decir que va a estar así cerca, va a ser su proyecto. Esto es solamente un esquema de a dónde va a estar ubicado el medidor. El medidor, si no puede, porque hay un retiro, hay un jardín, hay condiciones, hay un local comercial o algo, por lo cual no se lo puede poner en vereda, ¿sí? Hay hasta 1 metro hacia adentro para poder ubicar, en este caso, lo que es el medidor. ¿Bien? Medidor que, como ya lo hemos visto, contiene el regulador dentro de su distancia. A partir de ahí, todo lo otro son cañerías internas, artefactos, llaves y ventilaciones, es decir, lo que conforma en este caso la instalación interna. En este caso la propuesta es solamente para una cocina y para un calefón. Entonces fíjense ustedes, digamos, lo que es el trazado, que es simple y hacia abajo o hacia arriba, 20 centímetros abajo, 20 centímetros al costado, derecha o izquierda, va a estar en este caso la llave de paso. Hay que hacer una aclaración. Si ustedes van a curiosear los artefactos, aunque sean mostrarlos en sus imágenes, los folletos que están en internet, van a ver que la folletería les va a ofrecer si es gas natural o gas envasado, o hay artefactos que vienen para ambos. Entonces, normalmente la acometida, por lo cual la llave de paso va a estar hacia un lado u otro, de los artefactos de gas natural está a la derecha y cuando viene gas envasado está a la izquierda. Digamos, las acometidas para la cañería y para el flexible del artefacto. Por eso es que tienen que ir precisamente con qué artefacto quieren, si es de gas natural o envasado. Bien, normalmente con las presiones que nosotros vamos a trabajar para gas natural va a ser presiones medias, es decir, la cañería que viene por la vereda o donde el huevazo en la calle, aproximadamente está en 5 metros de columna de aire a 0,5 metros de columna de aire. Y los márgenes que podemos manejar entre los valores que aceptamos, entre 0,5 a 1,5 son los rangos, digamos, de uso general. Y la presión baja, es decir, presiones que son las que nosotros podemos decir cuando tengamos el servicio y se vaya a hacer la presión de medida para habilitar la instalación, normalmente no debe bajar de estos valores. 0,20 metros de columna de aire, o lo que es lo mismo en peso de aire, 0,02 kilogramos de aire por centímetro cuadrado de sección de cañería. Eso solamente es una referencia porque el inspector cuando va mide la presión de red, mide la presión interna y la tiene que verificar. Es para que tengamos idea de los valores. ¿Bien? Sigamos. Bien, acá empezamos el proyecto. Este es un edificio cualquiera, no es que sea así el de ustedes, pero básicamente lo que uno intenta mostrarles dentro de lo que es un proyecto es lo que recién dijimos. Yo tengo un plano que tiene su base negro, como todo plano de instalaciones, que tiene que tener una base negra o gris oscura, y a partir de ahí vamos a ubicar las instalaciones con los colores que las representan. En este caso en particular, si ustedes se fijan, acá está cocina, acá hay un dormitorio, acá hay un dormitorio, acá hay un estar comedor. Lo más probable es que este sector sea estar, porque acá está el porche y la entrada, y acá relacionado con la cocina está el comedor. Y acá, por supuesto, la salida a un patio. Y lógicamente esto es el paso para dormitorios y baños. Es decir, tenemos un proyecto. ¿Bien? Nosotros hemos visto en la clase anterior que en las instalaciones de gas, los artefactos, ¿sí?, que se pueden habilitar en los dormitorios, ¿cuáles eran? De los 3 que habíamos visto. Exactamente, son los únicos autorizados. Por lo cual, si sabemos que son ellos, no hay otros, sabemos hacia dónde tienen que estar ubicados. ¿Por qué? Porque no pueden estar ubicados, por ejemplo, hacia la medianera, ¿sí? Porque básicamente tenemos ciertas medidas de restricciones respecto a los ejes medianeros. Entonces, y como acá siempre es conveniente que estén cerca de las carpinterías, para la renovación de aire y demás, bueno, están ubicados los 2 tiro balanceado, ETB, estufa de tiro balanceado, como dice la normativa, con su característica de kilocalorías por hora de consumo en cada uno de los dormitorios. ¿Bien? Quiere decir que tenemos tentativamente una línea de alimentación de gas por este lado. Y por supuesto, indicado con verde, como está acá indicado,
sus ventilaciones. En el caso de instalaciones que sean relevamiento, es decir, nosotros vamos a un edificio porque nos llaman, porque quieren hacer una ampliación, lo que está existente de gas se revela y se hace el relevamiento y se pinta de negro los artefactos y las cañerías. Y cuando son nuevas, en este caso como estamos viendo, cañerías en rojo y ventilaciones en verde. Eso significa proyecto. ¿Bien? Para que podamos diferenciar, en este caso, lo que está existente de lo otro. Y cuando vamos a cocina, en la distribución del proyecto de cocina, tiene una mesada sobre este sector, acá tiene la cocina, acá tiene la pileta de la cocina y acá tiene, en este caso, un termotanque, TT, termotanque. Cada uno de ellos con sus kilocalorías por hora, ¿sí? Y lógicamente también nos está dando una señal, que básicamente sabemos por dónde está pasando la cañería. Bien, entonces, nosotros cuando empezamos a proyectar tenemos que ver cuál es el criterio con el que vamos a ubicar el elemento que va a estar en línea municipal para abastecer de gas al edificio. Medidor. Bien, entonces, si yo me pongo de frente al edificio, porque esta es la fachada principal, voy a decir sobre la ubicación izquierda, ¿sí? Lógicamente tengo un sector de artefactos de gas. En la parte central, acá hay una propuesta de medidor, acá también había otra estufa para descargar, me olvidé de mencionar. Y después acá sobre esta medianera no hay nada. Entonces, ¿a dónde voy a poner yo el peso del medidor sobre el cual va a estar la instalación de gas? En este caso, el tendido. Entonces, básicamente tengo dos opciones. O ponerla en este punto o ponerla en este punto. ¿Sí? Lógicamente, yo también tengo que ver una cuestión proyectual, porque si yo empiezo a proyectar en arquitectura, cabe una columna. Entonces, por ahí a lo mejor no me resulta de lo más útil ponerla ahí. Entonces, tengo que también ver cómo va el proyecto. Entonces, por ejemplo, que el proyecto se apoye acá, acá, aquí, aquí, aquí y aquí. Lógicamente, este es el lugar más fácil para poder poner el medidor. Entonces, a partir de ubicar el medidor, que es un pequeño rectángulo y un prisma que ya hemos visto que tiene 60 por 30 de profundidad, vamos a hacer el tendido interno. ¿Cómo? De la manera más eficiente. Sabiendo que es proyecto, podemos ir por muro embutido, podemos ir por piso o podemos ir por cielo raso. Acuérdense que el único requisito es cuando vamos en un relevamiento, que tenemos que hacer un proyecto de una casa que está existente y tenemos que hacer un proyecto, digamos, sobre algo que ya está existente, no nuevo, ya ahí sí vamos a tener que llevarlo a la vista. Acuérdense, no podemos embutir. ¿Bien? Entonces, en este caso se tomó la decisión de decir, bueno, a ver, en este sector de la pared no hay ninguna instalación de gas, no tiene sentido que haya gas, entonces, a partir de una entrada, se hace una bifurcación al tiro balanceado y a partir de ahí otro sector que continúa para abastecer a la cocina y al termotanque. Y a partir de ahí también por pared, obviamente bajando por contrapiso, ir por pared hasta abastecer al último artefacto. Es decir, siempre el tendido más sencillo, el más lineal posible. Si a lo mejor no tuviéramos problemas estructurales, capaz que hubiéramos puesto ahí, pero bueno, acá nos está resultando útil ponerlo de esa manera. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Bien. Luego vamos a ver, en la definición de que tenemos que poner qué tipo de artefacto, sabemos que la estufa es ETBU, estufa de tiro balanceado, sabemos que a este local no le hacen falta rejillas, que hemos hablado en la clase pasada, solamente la doble ventilación que la van a sacar hacia arriba, la elección del proyecto. Bien, vamos a la cocina. La cocina tiene un termotanque de tiro natural, con lo cual está dibujada la ventilación, que va a salir hacia arriba, y como la cocina, ¿de qué tipo de artefacto era? ¿Cámara abierta o cámara cerrada? Abierta. ¿Y qué tipo de hecho de cámara abierta? ¿Que tenía un tiro natural o infrarrojo? Infrarrojo porque la pantalla estaba expuesta. Entonces, lógicamente ya sabemos que este local tiene que tener la doble rejilla. Bien. ¿Qué cantidad de rejillas y qué sección va a tener? Sabemos que son de 20 por 20, hay otras también. Después le vamos a pasar una tablita cuando estén haciendo el trabajo práctico. Las tablitas comerciales, por supuesto, de las marcas comerciales, para que vean por qué. Porque cada tamaño de rejilla tiene unos metros cúbicos que permite la ventilación del local. Entonces, si yo digo, mido
ancho por largo por altura, voy a sacar los metros cúbicos que tiene el local y a partir de ahí voy a poder hacer la elección de cuántas rejillas tengo que colocar de entrada y de salida de aire. ¿Quedó claro, verdad? Bien, vamos ahora a pasar a dormitorios. Dormitorios tiene ETB, estufa de tiro balanceado, no necesita ventilación, o sea, solamente la ventilación del artefacto, que acá está puesta lateralmente. Siempre hay que proponer hacia dónde está, si los conductos dobles hacia arriba o los laterales. Bien, ese es el proyecto de gas, no es más que eso. Lo único que lógicamente podamos ver otros modelos, por ejemplo, para ver si son edificios más anchos, más altos, doble nivel, pero básicamente siempre es lo más lineal posible. ¿Bien? ¿No hay dudas? Sigamos. Sí, pero... La diferencia entre el tiro balanceado ETBU y ETB. No, es tiro balanceado de unidades nada más lo pone. Pero una cosa, perdón, por esto. Eso que yo les dije es el proyecto. Cuando ya hagamos el cálculo, en el plano hay que poner estas letras chiquititas, ¿sí? Que son las llaves de paso, porque van a tener que calcular primero la cañería para después poner la llave de paso correspondiente. Eso se pone al final, ¿sí? Pero bueno, ahí estoy mostrando el parámetro. Sigamos. Revisión. Stop. Bien. Bueno, este es un plano de gas. Así se presentan los planos de gas. El plano de gas se compone de, digamos, un espacio de dibujo y lógicamente, esto se ha modificado ya con el tiempo, pero ha modificado también hasta la firma, ya no es gas no, sino, ¿cómo se llama? Energy, no sé cuál, algo así. Pues van cambiando, este era cuando era estatal, ¿bien? Entonces, va la carátula, van una serie de documentación que respalda los artefactos que se han elegido, las capacidades, las potencias, los cálculos y demás, pero el plano tiene la síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Básicamente lo que es el terreno, sus ejes medianeros, línea municipal, acá abajo las plantas necesarias, luego tiene el esquema axonométrico, que es lo que les mencionaba recién, de todo lo que es el tendido, que recién lo acabamos de ver en plano, y acá está dibujado en perspectiva, vamos a ver otras más grandes. Por supuesto, el detalle de lo que es, que siempre va ubicado, el medidor, porque por ahí hay medidores que son de mayores capacidades y demás, que no son más familiares, sino son multiusuarios, ¿sí? Y por supuesto, esto que ahora se incorporó ya dentro del que es el plano de ubicación. Bueno, y después todos los accesorios que tienen la denominación, ¿sí? De lo que es los contenidos que están en el gabinete del medidor. ¿Y qué se le anexa en tablas? Se anexa, primero, los elementos que vamos a usar para el consumo, que es la referencia de los artefactos en los tramos que se encuentran, y ya lo vamos a ver, y los consumos elegidos. La planilla de cálculo, que ya van a aprender después cómo se hace, es decir, porque es una síntesis, todo el cálculo siempre se anexa en hojas, pero la síntesis se las pone acá, ¿sí? Entonces se colocan los tramos, la longitud del tramo, la longitud real, la equivalente, la de cálculo, el consumo de los artefactos, el diámetro del cálculo, el diámetro adoptado, porque normalmente hay veces que hay diámetros que tienen que adoptarse un diámetro más, y si hay alguna observación respecto a el tendido de la cañería, como materiales, sistemas de uniones y demás. Sigamos el último cuadro, que es la planilla de materiales. La planilla de materiales son todos los materiales, llaves de paso, cintas, pilares, regulador, todo lo que se va a usar y las marcas y las especificaciones que le corresponden, que son autorizadas, por supuesto. ¿Bien? Es decir, es una síntesis de lo que vamos a mostrar. Sigamos. Bueno, acá estamos viendo otro plano de la empresa constructora y estamos viendo el proyecto. Pregunto, ¿es igual que el que explicamos recién? ¿Cuál es la diferencia? Está en negro. ¿Qué significa eso? Estamos relevando lo que está. ¿Ven la diferencia cuando es color o es relevamiento? ¿Bien? Y por supuesto, lo que es en axonométrica también es en consecuencia negro, porque básicamente releva lo que está. Y aparte, fíjense otra cosa. ¿Qué más hay? No hay medidor. Está el gabinete de cilindros.
¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Bien? Pero lógicamente el tendido, desde los artefactos, las llaves de paso, los tramos, que es lo que vamos a ver como cálculo y demás, los tienen totalmente igual, solamente que es una diferencia. Estamos en gas envasado, estamos con relevamiento y, ¿cómo se llama? Y no, lógicamente no tenemos medida. Bien, lógicamente. ¿En las axonométricas no se colocan los artefactos solamente en la llave de paso? No, se colocan los artefactos, así como el otro, también lo podés poner acá, pero les quiero, digamos, para lo que sirve eso es para tomar medidas, porque para eso está hecha la perspectiva, para que estén acotadas las magnitudes, ¿sí? Normalmente hay algunos que le ponen los nombres directamente, que le ponen el nombre y las calorías, o sea, mientras estén los elementos, se supone que ahí llegan los artefactos. Bien, ¿ves cómo es el color? Metamedidor, regulador, estufa, termotanque y demás. Bien. Bien, ¿y qué es lo que hay? Otra cosa que en este caso tiene. Aparentemente, como ustedes lo están viendo, ¿sí? Toda la instalación, este tramo no, pero toda la instalación está por fuera, está a la vista. Entonces, también tenemos que relevar eso, o sea, hay que dibujar cómo está la realidad, si está embutida o si está a la vista. ¿Bien? Y fíjense usted que acá hay una diferencia, es subir un poquito más perro, ¿sí? Aparentemente, acá hubo una anexión o una prolongación posterior porque no tiene la misma representación de la cañería externa, es decir, como que fue hecha en otra instancia. ¿Eso por qué es? Porque el que va a hacer el relevamiento ve que hay materiales distintos, o sea, no fue hecha en una sola etapa, entonces no se puede graficar de la misma manera. ¿Bien? Bueno, ustedes van a ver que después que se hace la verificación o el cálculo, empiezan a aparecer las especificaciones en los tramos. Pero básicamente la idea era de que vean que tienen distintos colores en función del plano. ¿Sí? Sigamos, era para mostrarles solamente eso. Y lo que les quería mostrar aquí. Bueno, tiene las calorías, tiene la tabla de cálculo, acá se anexó algo también del cálculo de volumen, y tiene esto. ¿Por qué es esto? Si me lo abrió un poquito más, Pedro. A la puerta y ventana de tal. Miren, ¿dónde están puestas las ventilaciones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no alcanza en un plano mostrar las rejillas, a veces, digamos, es necesario, porque hay mucha carpintería, mostrar dónde la estamos poniendo. Entonces, ven, están las dos rejillas. ¿Estamos? Bien, ya. Bien, empecemos nosotros el proceso de cálculo. Porque básicamente eso es el proyecto, no hay otra complicación que eso. De todos modos, después hay para que vean algunos anexos. ¿Cómo empezamos el proceso de cálculo de las cañerías de instalación de gas? Trazado interno, por supuesto. Para realizar el cálculo de los diámetros, lo pongo tal cual dice la norma, así que para que sea común cuando se viene a anexar a la norma, van a ver. Para realizar el cálculo de los diámetros de las cañerías, es necesario realizar un buen esquema o axonométrica del trazado. Cuando dice un buen esquema o axonométrica, significa que tiene que ser exacto y preciso. O sea, lo que nosotros vamos y midamos del trazado tiene que estar exactamente en la escala que nosotros decimos. No es un cálculo aproximado a mano o a ojo, no, es exacto. Indicando las longitudes de cada tramo y las capacidades de los distintos equipos. Se trabaja con el apoyo, que hay que hacer al lado, de una planilla que tiene las siguientes columnas. El tramo, en este caso desde dónde hasta dónde estamos calculando, la longitud real de cálculo, es decir, la que podemos medir, la longitud de cálculo, que ya van a ver cómo la sacamos, la capacidad del equipo, que ya lo hemos instalado arriba, porque lo hemos dibujado, los caudales que lo vamos a calcular y los diámetros que lo vamos a obtener de tablas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que contener fundamentalmente el plan. El valor promedio del poder calorífico del gas natural que vamos a tomar es 9.300 kilocalorías hora por metro cúbico de gas. Esto es para el cálculo de caudales de los distintos equipos. ¿Por qué hace la aclaración? Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, yo les expliqué que dependiendo desde dónde viene el gas, si es gas envasado, gas en garrafa, o si viene en este caso gas natural, o si son gases de algún tipo de mezcla manufacturada, o es el biogás, tienen distintos poderes caloríficos. ¿Se acuerdan cuando tenía el biogás? ¿Se hemos visto en la clase pasada? ¿Cuánto tenía?
Normalmente está entre 5.500 y 6.500 kilocalorías, dependiendo, digamos, desde dónde se produce, ¿sí? Pero fíjense la diferencia, es mucho más este. O sea, quiere decir que yo necesito menos kilocalorías por metro cúbico para calentar un metro cúbico de aire o un metro cúbico de agua. Sigamos. Bien, esto está sacado de la norma, lo saco de la norma para que después cuando la vean a la norma lo reconozcan. La norma básicamente fue hecha hace muchos años, con lo cual ustedes, por ejemplo, van a ver que había en esa época heladeras a gas, secadores de ropa a gas, o sea, eran otras épocas, pero les pongo para que vean que esto sigue en la norma. Si nosotros buscamos algún equipo o algún artefacto en particular que nos guste, una marca, una forma, etcétera, una marca comercial, lógicamente podemos ir a los folletos de los distintos locales comerciales o entramos a la página de argentina.gov.ar, consumos o artefactos de gas o artefactos de eléctrico y demás, y podemos sacar mucho más actualizado el que nosotros podamos querer elegir. ¿Okay? Pero esta es la de la norma. ¿Y qué es lo que dice ahí? Estos valores los vamos a usar para calcular el caudal máximo de gas a consumir. Para ello, vamos a considerar que el volumen de gas que vamos a suministrar en la unidad de tiempo en que va a estar encendido el equipo va a ser en metros cúbicos por hora o en litros por hora. Son las dos unidades admisibles para cálculo de gas. Y lógicamente se obtiene el consumo total de los artefactos que vamos a instalar. En la tabla que se incluye acá, que es la anexa, los valores de consumo son promedios por artefactos domésticos más metros utilizados, por supuesto, cuando se hizo la norma, lógicamente. Pero, por ejemplo, para que tengamos una referencia, supongamos, cocinas, un quemador de una hornalla chica, imagínense en su casa, consume entre 800 y 1000 kilocalorías por hora. Una hornalla mediana entre 1200 y 1400, una hornalla grande 2000 y el horno con quemadores entre 2500 a 4000 kilocalorías por hora. O sea, quiere decir que si yo voy a considerar totalmente completa la cocina, porque ustedes vieron que según el proyecto de arquitectura yo puedo poner por separado el anafe y el horno, dependiendo qué es el artefacto que coloque, tendré que discriminar si es solamente anafe o es cocina completa. Si es cocina completa, tendré que hacer la suma de la cantidad de hornallas, horno y demás. ¿Bien? ¿Quedó claro? Y si lo separo, porque hay proyectos que se separan, obviamente habrá que hacerlo por separado. Fijémonos en la parte de calefones. Normalmente el calefón que nosotros tenemos en nuestras casas, ya no vienen calefones tan chicos, normalmente pueden ser entre 12 o 14 litros o 16. Ahora hay unos que son de 20 litros, pero aproximadamente miren lo que consume un calefón a gas, entre 22 y 25 mil kilocalorías por hora. Luego vamos a calentadores de agua, o sea, los termotanques, ¿sí? Por ejemplo, en una familia, y ahí viene una pregunta, en un departamento y en una vivienda de planta baja, ¿cuál era el mínimo consumo de agua que establecía Obras Sanitarias de la Nación para el consumo de agua caliente? ¿De qué capacidad teníamos que acumular agua, si era un departamento o si era una casa? A ver si se acuerdan, hace un mes. No, del equipo solamente de calentamiento. ¿100 qué? ¿100 qué? Litros, ¿de qué? ¿De qué artefacto estamos hablando? No, el termotanque veo. Estamos hablando de que normalmente el artefacto, en este caso calefón, normalmente que uno utiliza normalmente, ¿sí? El calefón normalmente va a ser de aproximadamente 16 o 20 litros. Si es, por ejemplo, un termotanque de acumulación, y normalmente puede estar entre 75, 80, 120 o 150 litros. Pero yo lo que le estoy preguntando es, ¿cuál era la capacidad de agua que yo reservaba para el sistema de calentamiento? Eso es lo que estoy preguntando yo. El cálculo de agua. El cálculo de agua. Ahora estamos hablando de gas. En agua, cuando hicimos sanitarios. ¿Cuánto pusieron de agua caliente ustedes en la vivienda? ¿Se acuerdan de eso?
eran 80 litros en departamento y 100 litros en vivienda. Eso es agua para el sistema de calentamiento. Es distinto de la capacidad que en este caso tiene el artefacto de gasto. Entonces tenemos una reserva de agua para este tipo de equipos. ¿Sí? Bien. Y por supuesto después tenemos otros artefactos como estufas, por ejemplo, que puede estar entre 12.000 y 60.000, la de consumo doméstico, o pueden estar algunas más chicas entre 10 y 2.500, que es las que pusimos en el proyecto. ¿Sí? Todo lo otro, bueno, ya, esto ya no viene en artefactos de gas, que son las heladeras y demás. Sí, perfecto, gracias. Bien. Empecemos el cálculo entonces. Para empezar a calcular, lo primero que yo tengo que hacer, está hecho como para que sigan presentación 1, presentación 2, presentación 6. No se pierdan en el camino. Primero, definimos los artefactos que vamos a colocar. Yo voy a colocar una cocina que tiene un consumo estimado de lo que elegí de 10.000 calorías por hora. Un calefón, usted va a poner el suyo, que tiene un consumo estimado de 20.000 calorías por hora. Y un calefactor tiro balanceado en el estar comedor con un consumo estimado de 3.000 calorías por hora. O sea, esa es mi elección. Ustedes harán la suya. Mínimamente la idea es que sus proyectos, digamos, de alguna manera lo asocien a lo que estamos poniendo como elementos mínimos, o sea, mínimamente algo en el estar, mínimamente algo en un dormitorio, mínimamente algo en la cocina y lavadera. Es decir, artefactos semejante. ¿Qué empezamos para hacer los cálculos? Para hacer los cálculos, lo primero que vamos a calcular es llevar los cálculos de diámetro con los consumos de metros cúbicos hora. ¿Se acuerdan que había dos formas de calcular? Metros cúbicos por hora, que es la unidad más fácil. Y para ello lo que vamos a dividir es el consumo en calorías del poder calorífico del mar, que dijimos que la norma nos recomendaba los 9.300. Nosotros, el poder calorífico del gas que viene del yacimiento de Campo Durán, que es el norte de la provincia de Salta, tiene 9.500 calorías por hora. ¿Bien? Pero la norma nos recomienda que utilicemos un poder calorífico de 9.300. Si sabemos y estamos seguros de dónde proviene, tomaremos el dato que tenemos. ¿Bien? Que son las calorías para calentar, en este caso, un metro cúbico de gas. Para ello, entonces, hacemos consumo en metros cúbicos por hora dividido el poder calorífico del gas. Y saco para cada uno de los tres artefactos que yo voy a ubicar, cocina, que era 10.000, dividido 9.300. Calefón, que era 20.000, dividido 9.300. Y calefacto de tiro balanceado, que era 3.000, dividido 9.300. Saco lo que sería el consumo por cada artefacto y el consumo total. Siempre hay que sacarlo de esa manera. El individual por artefacto y el consumo total de toda la instalación de gas. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta ahí? El artefacto, el consumo y el poder calorífico. Sigamos. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una axonométrica? A la axonométrica la llevo a la planimetría ahora. Tal cual como va a quedar con las mismas medidas. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a poner el medidor donde yo lo había elegido, de ahí voy a ir tomando los tramos que tiene hasta donde empiezan las bifurcaciones. ¿Se acuerdan que la estufa bifurcaba inmediatamente? Bueno, entonces de ahí va a aparecer el primer nudo hacia el calefactor con su consumo y sus dimensiones en longitud respecto al medidor. Del mismo tramo voy a otro nudo, que a partir del cual sale el calefón, lavadero. Y del otro tramo, al final, el último artefacto que va a ser la cocina con su consumo de metros cúbicos sobre el poder calorífico. Y todos ellos con sus medidas, escalas reales. ¿Bien? Lo que está en rojo es para la posterior instancia cuando calculo, o sea, está puesto en rojo para que se den cuenta. Primero lo negro y los carteles en blanco es del proyecto que partimos. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No. Sigamos. Bueno, acá les muestro, si no les voy mostrando por separado, yo tengo el proyecto que hice e hice el esquema y ustedes harán la axonométrica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es? Yo tengo el medidor, llego a una estufa, vengo a otra estufa, vengo a la cocina y se terminó. Bueno, entonces tengo medidor, nudo,
¿ven? Tengo un nudo, estufa, tengo otro nudo, estufa y otro nudo, cocina. Es decir, cada nudo lo que me hace es darme la llegada al artefacto. Yo hago el tramo y el nudo ya deriva al artefacto. Bien, entonces, ustedes se van a dar cuenta que yo tengo, ¿cuántos tramos tengo acá? Medidor, el primer nudo, nudo E a C, ¿sí? Y después C a cocina. Y después tengo ya los últimos de E a calefactor D y de C a calefactor B. O sea, les voy poniendo tengo que calcular absolutamente todos los tramos. El tramo troncal de donde se derivan los nudos y después los tramos finales. Bien, entonces, empecemos a determinar esos tramos. Una cosa aclaración. Ojo, se deben tener en cuenta todas las subidas, es decir, si por X circunstancias de la vida yo vengo con un trazado horizontal en el esquema y tengo un artefacto alto, tengo que calcular artefacto alto, bajo, derivación, todo el recorrido que yo haga lo tengo que poner cuantificado. ¿Por qué? Porque todo lo que significa codos y curvas significa disminución de presión. Entonces vamos a ver cómo eso cuenta, a veces se lo puede calcular en el predimensionado y a veces se lo toma, si son muy pequeños, el tramo general, no con tanto definición. Vamos a calcular los números. El primero, distancia desde la cocina al punto A. Distancia desde la cocina, ¿sí?, al punto A. ¿Qué quiere decir en este caso? Hasta la primera T que yo estoy teniendo, que es el punto C. Ese tramo voy a calcular. ¿Cuánto mide? 380. Eso me sirve a mí no solamente para tenerlo en el gráfico, sino es un elemento para mí de cálculo. La distancia del calefón, punto B, hasta el primer punto T, que es C, tiene 210. O sea, voy no solamente graficando, sino escribiéndolo. La distancia de la primera T del punto C a la distancia del punto E, en sí ya estoy en el tramo principal. ¿Qué distancia tiene ahí? 1,80. La calculo. Distancia del calefactor, punto D, hasta la segunda T, que es E. ¿Qué distancia tiene? 460, 460. Siempre tengo que ir trasladando los mismos valores. Y como último, la distancia de la T, que tenemos acá, T porque se bifurca, ¿sí?, que es el punto E, hacia el medidor, que es el punto M medidor, 11 metros 70. Es decir, voy teniendo todas las distancias, no solamente numéricas, sino graficadas en el esquema que yo estoy teniendo. ¿Bien? Sigamos. Bien. Veamos ahora cómo vamos a sacar las longitudes de cálculo. Lo primero que es, mencionamos tramos, en un Excel si quieres, tramos AC, BC, así como los hemos ido mencionando, CE, DE y EM, tal cual. ¿Qué hacemos? Trasladamos esa medida. 380, 210, 180, 460, 1170. Es lo mismo. No vale decir, pero si yo lo tengo en la hoja de atrás, no, háganlo así, porque a veces trasladamos mal la magnitud y nos da mal los cálculos. En siempre las hojas yo tengo que tener los datos que necesito. Bien, ahora voy a sacar, ya tenía la longitud real, ahora voy a sacar la longitud de cálculo. ¿Cómo hago para sacar la longitud de cálculo? Para sacar la longitud de cálculo, yo tengo que ver cuál es el tramo troncal. Y quiero que ustedes me digan cuál ven que es el tramo troncal. ¿Del medidor a la cocina? Medidor a la cocina, porque de ahí es donde derivan los nudos. Entonces, mi tramo troncal es M, E, E, C, C, cocina, es el punto A. Es decir, ese es mi tramo troncal. Y no hay confusión. ¿Por qué? Porque es el tramo a partir del cual los nudos solamente alcanzan un tramo para llegar a la estufa. Entonces, es muy clarito dónde está el tramo troncal. ¿Quedó claro entonces? Bien. Entonces, veamos ahora la longitud de cálculo. En el tramo AC, la longitud de cálculo va a ser, empezamos a ver, 1170, 180, 380. ¿Por qué? Porque es la medida total. Bien. Vamos al segundo. BC. BC es BC, que tenemos acá. La longitud real es 2,10 metros. Y la pregunta es, ¿qué, como criterio, qué
imaginen ustedes que va a tener este tramo en relación al tramo troncal. Este tramo que tenemos acá, lógicamente, tiene que llevar el consumo que yo tengo de 2.16 metros cúbicos porque forma parte del tramo. Si yo no lo incorporara en el tramo, lógicamente estaría solamente en 2.10 y no me traería el gas con sección más grande para llegar a ese artefacto. Entonces, el tramo BC va a ser igual a 11.70, va a ser igual a 1.80 y va a ser igual a 2.10. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar con el gas hasta ahí. Vamos al tercer tramo, CE. Estoy en el nudo del consumo. Entonces, ¿cómo va a ser el tramo? 11.70, 1.80 y 3.80, porque es el tramo troncal. Bien, vamos al cuarto, DE, igual que en el anterior, tenemos 11.70 más 4.60, da la longitud que tenemos ahí. Y vamos al último tramo, que es medidor, nudo E, medidor, ¿sí? Y por supuesto, este tramo de cañería tiene que llevar el gas a todo. Entonces, ¿cuál va a ser la sección? 11.70, 1.80, 3.80. ¿Quedó claro entonces? Por eso es importante que yo lo tenga el dibujo ahí y vaya poniendo los gráficos, no en 2 hojas atrás, acá, cuando voy sacando el plano. Bien, sigamos entonces. Entonces ahora llevamos a la tabla, la primera tabla. Ponemos los tramos, ponemos las calorías, ponemos los metros cúbicos después de haber medido el poder calorífico, ponemos la longitud real, ponemos la longitud de cálculo y ahora vamos a sacar esto, el diámetro. Es decir, la sección de la cañería. Bien, entonces veamos, nosotros teníamos el primero una cocina, el segundo un calefón y el tercero un calefactor. Bien, ¿cuánto nos daba en la longitud de cálculo, en metros, ¿sí? El tramo? 17.30, la longitud de cálculo que sacamos recién. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a venir a la primera columna de lo que es la tabla para instalaciones de gas en una densidad de gas de 0,65, que es lo normal para gas natural, con una caída de presión de 10 milímetros, que es lo mínimo que se calcula, y voy a sacar el caudal de litros por hora de gas con diámetros y las longitudes que yo estoy sacando. Entonces, el primero es 17,15, tomo longitud de cálculo, 17,30, Yo en la tabla no tengo los 30, los 40, los 50, tengo un número redondo. ¿Qué tengo? 16 y 18. Entonces, ¿qué me dice la norma? O tengo dos opciones. O hago la ponderación de cuánto me da 17, ¿sí? Para el rango que tengo, o directamente voy por el rango superior. Supongamos que yo fuera del rango superior, supongamos que fuera 18, vengo con 18, ¿cuál es el consumo que yo tengo? 1.08 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces yo vengo, por ejemplo, en 18, 1.08 va a ser, en este caso, 1080. ¿Por qué? Porque lógicamente está en metros cúbicos y este está en litros. Entonces, dice litros, ¿sí? Vengo acá, 1080 es el mío, el máximo que tengo es 1195. ¿Qué sección de cañería tengo? 3. Media pulgada. ¿Bien? Y así vamos haciendo con cada uno. 1560, más bien está para 16. Entonces yo voy, tengo 12 y 16. ¿Sí? Entonces voy a entrar con 16. ¿Qué consumo tiene? Tiene, otra cosa más, 216, o sea, va a ser 2160. Acá estoy en 1000, voy a hacer con este, va a ser 19. Voy allá, 19. ¿Ven cómo vamos? Bien, vamos por el tercero. El tercero es 17,30, bueno, lo mismo que vamos con 18. ¿Qué consumo tiene? 3.200 litros, 3.290. ¿Sí? Estamos acá. 19. Y vamos al último, que es 17,30, bueno, lo mismo que hicimos recién. ¿Cuánto es el consumo? 3.560. Ya acá nos pasamos, vamos a este, es 25. ¿Quedó claro?
O sea, si yo tengo clarito los números y los voy trasladando de hoja a hoja, no me voy a perder. Y rápidamente puedo sacar esa nota. Y por supuesto tiene la tabla de la nota. ¿Quedó claro? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No? Bien, sí. ¿Me podría repetir cómo se calcula la longitud del cálculo? Sí. La página anterior. Normal. Porque yo no entendí por qué era la misma cantidad de 17,30 en varios tramos. ¿Por qué? Porque vos básicamente tenés que todos los elementos que están en el tramo troncal, vos para llevar gas de acá hasta el último punto necesitas la mayor longitud. Porque si yo pongo por tramo solamente voy a sacar una sección chiquitita. Y yo necesito tener la sección necesaria para el caudal para llegar con presión al último punto. Por eso lo que está en el tramo troncal, todo empieza por el mismo valor que es 11,70. Entonces igual empezar con 11,70, todos están dentro del tramo troncal. Uno tramo irá para este, uno irá para acá y el otro irá para allá. O sea, todo siempre tomo el tramo troncal porque para llevar el gas, aunque esto sea más largo o más corto, yo tengo que ir siempre desde el tramo troncal, no puedo salir del tramo troncal. ¿Sí? Distinto sería si vos me dijeras, por ejemplo, que hubiera un proyecto, que no es este el caso, que vos me dijeras, tengo el medidor acá, ¿sí? Yo salgo por el troncal, pero me voy acá, supongamos, a una estufa y a otra cosa, y después acá voy a otra cosa. Entonces, esto ya está en otro tramo troncal, ya no está en ese. ¿Me entendés? Entonces ya le tendré que hacer ese cálculo por un lado y este cálculo por otro. Pero acá tengo todos colgados del mismo tramo troncal. Por eso que siempre todo empieza con 11,70. Esa es la longitud mínima. Sí, como que pasa ahí, por ejemplo, el tramo EM Sí. de los mismos cálculos que para el tramo CE y para el tramo... Exacto, porque están todos en el tramo troncal. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y hay alguna medida mínima entre el medidor y el primer punto? No, porque vos podés decir, supongamos, yo tengo el medidor acá y a la vuelta tengo una estufa, será 60 centímetros, 70, un metro. No, hay medida. Mientras se pueda construir, por supuesto, sus ventilaciones y todo bien vertical, pero no hay medida. Profe, Sí. tengo una consulta. Con respecto a la medida de la longitud real del tramo EM, EM, el sí. medidor a la primera Sí. presentación, ¿se toman como tramos distintos los codos que va haciendo o simplemente Sumás de esta distancia acá, de esta distancia acá, de esta distancia acá y sumás el total. Nada más. ¿Sí? Distinto sería, supongamos que no es este el caso, que a lo mejor yo voy el tramo troncal, pero el artefacto no está en la planta baja, está en la planta alta. Ahí sí tengo que sumar el tramo hacia arriba. ¿Sí? Pero siempre es hasta donde llego el artefacto. Bien, ¿vamos todos? Sigamos. ¿Hacemos? Bien, vamos a ver ejemplos que están puestos, algunos son de la norma y otros que puse yo, para que si quieren después los repasen. Sigamos. Pero ese es el cálculo de gas. Bueno, acá les puse un proyecto. Primero, como siempre dije, veamos qué tenemos. Este es la fachada del edificio. Ahí está el medidor, acá va a estar la puerta. Y fíjense dónde están puestos por funcionamiento. Yo no hice el proyecto, solamente estoy poniendo. Acá está cocina, porque esto es estar, comedor, cocina. Acá tenemos, creo que había una sala de estudio, decía, les saqué los nombres y demás, baño y un dormitorio. Entonces, mira, una función del proyecto, acá llega para la estufa, ya se dan cuenta que es de pino natural, que no debería estar para el dormitorio. Fíjense dónde está la estufa de pino natural, por lo cual lógicamente también necesitas ventilaciones, otra estufa que está acá, cocina y calefón. Es un proyecto X. Entonces, fíjense cómo se hizo el trazado. Yo no voy a hacer este trazado, o sea, acá no tengo artefactos de gas. Entonces, más bien tengo acá, tengo el mayor peso. Miren los consumos que tengo acá. Siempre voy hacia donde tengo el mayor peso de la instalación. Y a partir de ahí, un ramal solamente para las estufas. ¿Bien? Entonces, la pregunta es acá. ¿Cuántos nudos yo tengo? Ustedes lo están viendo ahí, pero ¿cuántos nudos tengo? Tengo desde el medidor hasta F, de F hasta E, por supuesto los tramos artefactos serán muy chiquitos, de E a C, de C a A y de C a D.
Entonces voy poniendo en el gráfico todos los nudos que voy teniendo, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Cuál sería el tramo troncal ahí? A ver, ¿cuál es el tramo troncal? A ver, digan ustedes. El M, A, A, A ver, repitámoslo. ¿Cuál es el tramo troncal? de M a M, A. ¿Seguro? sí. Ese es el tramo troncal. Este es un nudo hacia allá. ¿Por qué? Porque si yo, fíjense ustedes, solamente calculo este tramo es muy largo, es casi igual que este, me quedaría sin la presión suficiente. ¿Verdad? Siempre es el tramo más largo. Bien, ya. Sí. Sí. No, planta, altura, todo lo que vos necesites, o sea, por eso es que trabajamos en planta, hacemos perspectiva y hacemos vista. Tenemos que ir tomando todas las medidas, el resultado es la medida total. Sí. Bueno, fíjense, acá tenemos otro proyecto. Este proyecto, por más que tiene una planta alta, ¿sí? No le pusieron ningún artefacto de gas, ¿sí? Y fíjense ustedes, bueno, acá tiene la ubicación dentro del metro que está el Porsche para ubicar el medidor. Por supuesto no vamos a sacar el cálculo, ¿sí? Pero fíjense cómo es el tramo troncal. Una línea. ¿Y qué característica tiene esa línea? Es un proyecto porque está de color, no es relevamiento. ¿Pero qué característica tiene? Está por fuera del muro, no está por dentro. No es obligación ponerlo por dentro. No es obligación, porque se puede poner por fuera. Por eso se lo mostré, porque se puede poner por fuera. ¿Sí? En muchos casos hay gente que lo prefiere, ¿por qué? Porque en vez de estar rompiendo la fachada interna, puedo trabajar desde afuera y hacer cambios y modificaciones desde afuera, para no estar rompiendo paredes, el interior y generando algún tipo de cambio. Pero bueno, estoy buscando más o menos todo lo que podría encontrar al respecto. Veamos. Bien, este es un edificio un poquito más complejo, son departamentos, ¿sí? Pero solamente lo puse, primero, para que vean el proyecto, para que vean que hay colores, ¿sí? Para que vean dónde está ubicado el medidor, y esto es lo que quería mostrarles. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿sí? Hay toda una línea de alimentación por la parte central, por la parte estructural del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no voy a empezar a hacer el proyecto por acá, voy por el baño, voy a la cocina, o sea, tiene que ser lo más lineal posible siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay mucha pérdida de presión de gas. Bueno, y para que lo vean en planta, tenemos el medidor y a partir de ahí ven, lo que estamos viendo acá, una subida acá para los artefactos de este departamento y la otra subida allá. Y por supuesto, sus ventilaciones en un conducto múltiple, para que vean la representación. ¿Bien? No era para que lo analicemos, sino para que vean la parte de la aplicación. Se dan cuenta de que la estructura de gas es muy racional, no tiene demasiadas desviaciones y derivaciones. Sigamos. Bueno, y acá fíjense que lo puse para que vean cómo va desde la planta alta a la planta baja. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos por dónde viene la cañería por un lado, y fíjense por dónde sube. Acá va por cielo raso, bajo viga, a partir de ahí sube y va a dos espacios. O sea, ven que siempre es casi ortogonal todo, no hay curvas, no hay quiebres, no hay chanfle, es lo más recto posible gas. Y por supuesto cada uno con su ventilación. Si la vemos lateral, si la vemos lateral, sacamos las ventilaciones laterales. Si la vemos de frente, también tenemos que proyectar el doble tiraje de salida, para que sea activo balanceado. Sigamos. Bueno, acá ven un proyecto más complejo, pero lo puse no porque lo pueda calcular, sino para que vean el proyecto. Miren lo que es el corte. Es lo más sencillo del mundo. Lineal, no hay otra opción. Y fíjense adentro, si amplían una de las unidades, Pedro, por favor. Esta, por ejemplo. ¿Ven? Siempre lo más lineal posible. Al núcleo central. Y ahí se repite el plantado. O sea, es lo más chiquito posible y lo menos
de estar paseando por todos los muros del edificio, no, rectos. Sigamos. Bueno, y acá están los que les dije que se los ponía como para que vean otros casos, capaz que algunos de ustedes, ¿sí? Medidor, nudo A, cocina y calefón y cocina. Luego ahí está la forma de cálculo, que es la que les expliqué ya, pero que hay ejemplos de la norma y se los puse por si quieren practicar, ¿sí? Bueno, hay varios cálculos, para que a lo mejor algunos se asemejen a ustedes, los puede guiar si tienen alguna cosa. Ven, fíjense ustedes, miren cuando hay codos, curvas, chances, tengo que anotar todo, no puedo reducir ninguna métrica. Alturas, bajo, bifurcaciones, fíjense hasta esta bifurcación también la calculo, 3 metros, o sea, todo tramo que se aleje de los artefactos tengo que calcular. Sigamos. Bueno, y ahí están viendo un plano en corte, que realmente siempre es más difícil. Fíjense ustedes, acá hay instalación de gas envasado, ¿sí? Entonces, en este caso estamos teniendo la graficación del elemento, que si alguno la quiere ver, esto va enterrado, protegido, entra al contrapiso y a partir de ahí un tramo va hasta la cocina y otro tramo va al calefón. Y por supuesto el calefón de tiro natural. ¿Sí? Los colores de rosa era para que se note, porque si no, no se notaba mucho el rojo, se iba a confundir, pero siempre todo sería en este caso rojo, ¿sí? Porque es proyecto. Pero estos son tramos sencillos y ahí está el mismo con medidor. Cañería protegida, medidor hasta 1 metro, enterrada y tenemos el mismo proyecto. Solamente, o sea, el proyecto siempre es el mismo, salvo que puede ser envasado o de otra cosa. ¿La presión es la misma? Sí. Cuando la cañería tiene que pasar por una puerta, porque sí o sí me hace... Baja por el contrapiso y vuelve a su origen. No hace esto. Esto es pérdida de presión porque va en contra de la gravedad. Sigamos. Bueno, y fíjense en el caso de un edificio, de un proyecto, que, ¿se acuerdan que hablábamos de los gabinetes de cilindro? Bueno, este que está acá es este, para que lo vean, ¿ves? Es la cañería troncal en elevación y por piso la cantidad de departamentos es 1B, 1A y 2A. La cantidad de departamentos que hay por piso. Y ese es el esquema que lo están viendo ahí. ¿Sí? Y por supuesto todo está llevando por piso a los departamentos hasta el último artefacto. Y ven. O sea, ven que es lineal, no hay otra opción en gas. Sigamos. Bueno, esto es recordando lo que ya hemos visto, que también está la norma, se lo volví a poner por si tiene alguna dificultad en los cálculos y sobre todo, ¿por qué? Por la conversión que hace la norma. ¿Se acuerdan que pasamos de metros cúbicos a litros? Para que no se la olviden, se la puse ahí para que lo tengan de referencia. Gas natural y gas envasado. Bueno, ahí están más esquemas de lo que hemos visto, están los cálculos ahí para que nos puedan corroborar. Los tipos de cálculos, o sea, es como una práctica que hay que hacer para poder aprender. Veamos. Ahí hay otro. Ahí estamos calculando los caudales, que ya hemos visto, las tablas también. O sea, son repasos que hace la norma, se los puse para que lo tengan. Y bueno, y acá como hemos sacado en este caso las secciones, ¿sí? Las cañerías. A partir del cálculo entramos y sacamos en función de los caudales. Acuérdense que hay que convertir, lean el título siempre litros, ¿sí? Y en función del litro lo convertimos y a partir de ahí entramos siempre en el mayor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Qué era eso del diámetro bajo? Hay una última fila. Diámetro avanzado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, por cálculo me dio 9,5, ya no existe ese cálculo, ese diámetro. O sea, el diámetro mínimo es 13, por eso todos los que dan eso ya es 13. Pero es eso, ¿no? Los otros, que tienen 9,5, 13 y a los otros son reales. Simplemente que ya después de fabricarse el 9,5. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ven que es muy simple gas? Hay que sentarse a hacerlo y terminarlo porque es el último práctico que tenemos. Esta es nuestra última clase, no es que no vamos a ver más, no nos van a extrañar porque vamos a seguir con ustedes aquí, no se van a zafar de nosotros tan fácilmente, queremos ver los proyectos muy lindos que están haciendo, así que